Buenas tardes compañeros y maestro, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Brian Mauricio de Anda García y les estaré hablando un poco del capítulo 6 y capítulo 7 de Alex Grigelmo. En el primer capítulo nos habla de la clasificación de los verbos. Y para ir comenzando podemos hablar un poco de los verbos, estos ya que son palabras que son la palabra principal y hacen fértiles a otros vocablos. Estos conforman las bases del lenguaje, en ellos se encuentra sujeto todo. Nos dan la idea de la acción, de las nociones del desarrollo, de las transformaciones, del ser y el estar de las cosas, de los animales y las personas. Su morfología se divide en dos, la raíz, la que significa la terminación ar, er, ir, y que son estas las conjunciones. Después tenemos la desiniencia, que es añadida a la raíz para precisar el tiempo, la persona y el número, y existen varios tipos que veremos a continuación. Para ir comenzando tenemos el verbo auxiliar y el ser, que haber significa tener y deja de tener sentido propio salvo cuando lo usamos para una oración impersonal, hay, había o habrá. Después están los verbos plenos, que poseen un significado completo y se valen por sí mismos en tiempos simples. Por ejemplo, tenemos a Marta desayuna temprano. Y después tenemos a los verbos copulativos, que se dedican a unir al sujeto que los gobierna y al adjetivo o atributo que predica ese sujeto. Ser y estar y parecer se nos presentan como los verbos principalmente copulativos. Por ejemplo, Genara es matemática. Y después tenemos a los verbos predicativos, que predican algo del sujeto, expresan un estado de acción o, sí, básicamente estado o acción. Por ejemplo, tú escribes, yo duermo. Después tenemos a los verbos transitivos, que necesitan un complemento directo para sentirse completos, básicamente. Por ejemplo, en la palabra se me ocurre la de Felipe come. Aquí el complemento directo es el que comerá, que no aparece en la oración. Y después hablamos de los verbos intransitivos, que son los que nos envían la acción que a ningún sitio, de modo que se queda sujeta, de que se queda sujeto, el sujeto queda con ella, básicamente, perdón. Decimos Iñaki decimos Iñaki duerme, como decía en el ejemplo de Grigelmo. No necesitamos saber nada más de ello. Y después tenemos a los pronominales, que se llaman así porque necesitan un pronombre, concretamente los pronombres me, te, se y os. Por ejemplo, atreverse. No se puede decir tú atreves, tendría que decir tú te atreves. Después tenemos a los reflexivos, que por los usos de un verbo es lo que el sujeto recibe su propia acción. Por ejemplo, Jimena se arregla, Jordi se prepara. Después tenemos a los impersonales, que son los que no se conjugan en la tercera persona del singular. Por ejemplo, amanecer, granizar, lloviznar, nevar. Carece de sujeto y a la vez es un verbo conjugado en tercera persona. Algunos de estos verbos se pueden conjugar con otras personas gramaticales solamente si se emplean en sentido metafórico. Por ejemplo, hoy he amanecido enfadado. Después tenemos lo del régimen de los verbos, que existe una preposición específica para formar su régimen. En exclusiva no pasan de 4, que serían a, con, de y en. Unos ejemplos que podríamos decir sería centrarse en eso, inducir a esos, desesperarse con ese, avisar de ello. Enseguida tenemos el capítulo 7 de la conjugación, de que los verbos en primer lugar se conjugan consigo mismos para establecer unos rasgos comunes y agruparse sobre ellos con las conjunciones anteriormente mencionadas. Después se conjugan con la persona, el número, el tiempo, el modo y con todo lo que nos haga falta, que lo veremos a continuación. Y también existen los verbos irregulares, que son aquellos que no se conjugan en pasado o pasado participio, siguiendo alguna regla, que por lo cual la única manera de saber la forma de si está en pasado de este tipo es conocerlos de memoria. Algunos ejemplos que tenemos es el verbo ser, que sería soy, eres y fui. Estar, estuve y estuviera. Decir, digo, diré y dije. Después tenemos el número verbal, que serían los dos, que sería el plural y el singular. Por ejemplo, que en el singular se habla solo de uno, un ejemplo como amo, y en plural sería amamos. Pero también tenemos otros que son 6, que es 3 para el singular y 3 para el plural. Los del singular son yo, tú, él o ella,
y las del plural nosotros, vosotros, ellas o ellos. Después nos habla la persona gramatical, que en total suman 3. La primera, la segunda y la tercera. La primera se pone en marcha cuando la acción la realiza el que habla. La segunda persona se utiliza cuando se encarga de la acción de la persona, animal o cosa. También puede ser en singular o en plural. Después tenemos la tercera persona, que se usa cuando la acción es realizada por una persona, animal o cosa distinta de la que mantiene en diálogo. Después tenemos la voz, que en la vida real es el sonido que causa el aire expedido por los pulmones al pasar por la laringe y llega hasta las cuerdas vocales. La voz pasiva se construye con el verbo de ser en funciones de auxiliar y con el participio del verbo correspondiente. Y las palabras que reciben la acción en la voz activa se convierten en el sujeto de la voz pasiva. Después tenemos el modo, que es la manera de ver el mundo a cargo de quien se habla o se escribe. Esto manifiesta la actitud del hablante en relación con lo que se enuncia, que están dos modos, que es el indicativo y el subjuntivo. El indicativo es la expresión de la realidad, a menos de lo que el hablante considera real, y el subjuntivo está en los terrenos de lo irreal o de lo hipotético. Después tenemos al imperativo, que lo usamos para rogar o para dar órdenes, y también para revertir o amenazar. Unos ejemplos que podemos dar es el hazlo en este instante, hazlo ahora. Y después tenemos las formas no personales del verbo, que cuentan con 4 formas no personales, que es decir que no se conjugan con las distintas personas de la gramática verbal. Que es el primero podría ser el infinitivo compuesto, que se emplea siempre con idea de anterioridad a otra acción. Como un ejemplo que les podría dar, es necesario haber escrito, sería la acción anterior a algún libro que le llamen a un escritor. El otro sería el infinitivo simple, que sirve para mencionar a los verbos. Los infinitivos simples siempre determinan en ar, er, ir. Y la función de nombre basta con ponerle delante un artículo, un adjetivo demostrativo o cualquier otro determinativo. Como ejemplo, el saber no ocupa lugar, o los saberes del hombre son ilimitados. Después tenemos al participio pasado, que se nombra así porque participa de 2 ámbitos gramaticales, en el verbo y en el adjetivo. Y en tanto el adjetivo puede sustantivarse. Un ejemplo, el piloto elegido no sabe pilotar. Ahí lo está mostrando como adjetivo. Después tenemos, es un elegido de los dioses, pero no sabe pilotar. Ahí está hablando como nombre. Después tenemos al participio absoluto, que sirve para crear todas las formas compuestas de los verbos, en unión del auxiliar saber. Y el participio presente, que acaba siempre en letras NTE, a las que se le preceden a la raíz verbal y una vocal de enlace. Por ejemplo, cometer, cometiente, delatir, latiente. Después tenemos el gerundio simple, que la raíz es un engarce con la terminación propia de este gerundio, que con la terminación NDO, por ejemplo, temiendo, latiendo. Y después tenemos el gerundio compuesto, que esto se quiere basar más o menos como que hacerlo que tenga una mayor duración. Por ejemplo, salió de casa habiendo hecho los deberes. Se basa en combinar 2 formas verbales que funcionan como un solo verbo. Por ejemplo, me voy a examinar, ya lo que le proseguiría sería de matemáticas. Así que recuérdame cuál es la diferencia entre dividir y multiplicar, como en el ejemplo que nos dio Guillermo. Y las expresiones formadas por un verbo conjugado y otras palabras de diferente categoría gramatical también se le llaman locuciones verbales. Y hay algo que es muy parecido entre estas dos, pero sí hay maneras de diferenciarlas. En las perifrasis verbales, el verbo que soporta el significado principal puede cambiarse por uno que signifique lo contrario, como unos ejemplos que les estaré poniendo aquí en la pantalla. En conclusión de todo esto, podemos ver la importancia del verbo dentro de la comunicación lingüística, ya que al decir o escribir oraciones, quizás sin saberlo, estamos ordenando todas las palabras del predicado en torno a una sola, que es el verbo. Por otra parte, solo con pronunciar o escribir un verbo, podemos elaborar un mensaje completo, entregar una información o transmitir una idea. Ahora bien, hemos hablado un poco del verbo, pero la definición que a mí me quedó más clara sería que el verbo es una palabra que sirve para nombrar las distintas acciones que realizan las personas, los animales, las cosas, la naturaleza. En definitiva, cualquier acción
Cualquier actividad que se pueda nombrar se nombra utilizando un verbo. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.